¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta entrevista con Dalia de la Cebra el día de hoy desde Bogotá en el marco de la Filmo 2026. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Quería pues hacer una especie de transversalismo entre cómo ves tu Colombia. No es la primera vez que vienes a Colombia. Esto, ¿qué observas socialmente en esta Bogotá? No sé si conozcas otras partes de Colombia. Bueno, la primera experiencia que tuve con Colombia fue ya hace, que serán 2 años. Estuve en Cartagena y fue un shock. Creo que ha sido una de las ciudades que he visitado que más me han provocado un impacto en mi química cerebral. Y fue porque yo a Colombia nunca había venido, era mi primera vez. Y yo de Colombia no sabía nada más que lo que había visto en telenovelas colombianas, como Betty la Fea, Las muñecas de la mafia y Sin Pecas en el Paraíso. Ese era todo lo que yo conocía de Colombia. Por supuesto, las cumbias colombianas, Aniceto Molina, etc. Pero cuando yo llego a Cartagena, yo llego de noche, ¿no? Entonces yo no tengo la oportunidad de conocer nada. Y al día siguiente yo me presentaba en el Festival de Carfax. Entonces yo sentí un shock enorme porque me di cuenta, dije, ¿qué es esto? ¿Una sociedad de casa? Porque todas las personas que me brindaron un servicio eran personas racializadas. Y todas las personas que estaban asistiendo al festival, o el 90% de ellas, eran blancas. Y no es que en México esto no suceda, pero en México es menos notorio porque debido al 90% de la población es morena. Y o el más o menos el 90% de la población es morena, pero en mis presentaciones en México la variedad de personas es amplísima. Claro que van mis telegráficas, van académicas, pero también va gente de Catepec, de Iztapalapa, de Valle de Chalco, o sea, tengo muchas lectoras en la colonia Morelos, en lo que conocemos como el Pito. Entonces hay más variedad, pero ahí que la que me abrió la puerta fue una mujer racializada, específicamente negra, y que yo me enfrentara a un público mediamente blanco, quedé en shock. O sea, me sentía completamente despolutada. Dije, ¿qué es esto? Me iba a poner a llorar del impacto y también pensé, una de las preguntas de la persona que eso me tocó compartir mesa conmigo fue precisamente eso, que se sentía estar ante un público blanco, de pronto yo escribiendo sobre el barrio con el ex mexicano, y yo me quedé un poco impactada, o sea, no sabía qué responder, ni me voy a salir corriendo a hacer el drama es mexicano o telenovela mexicana, así como me dedicó Televisa, yo voy a decir que pregunta no soy el de perro y que me voy a seguir corriendo a la verga, si no van a volver a ver. Pero dije, no, tienes que tranquilizarte y no vas a arruinar tu carrera literaria. Y le dije, bueno, es que yo no tengo la culpa de esto porque yo no organizo el festival. Si yo organizara el festival, pues yo me enfocaría en organizarlo en periferias, en un horario donde pudiera ir la clase trabajadora, a la que no le hablo en mis libros. Yo solo vine porque me invitaron y creo que esa pregunta es para las organizadoras del festival que no garantiza que sea un festival para todo el mundo. Siguiente pregunta, gracias. Pero sí me impactó un montón eso de Colombia. Ya cuando vine acá a Bogotá, ya me di cuenta que la realidad era un poco más parecida a México. Y la gente me decía, ¿qué tal? ¿Cómo te trata Bogotá? Y yo decía, es como México, muy parecida a México. Y la gente se sorprendía mucho y me decía, aquí la comida. Y yo, bueno, una bandeja paisa y pido que me den picante y ya está. Y decían, pero no traían los tacos. Y es que en México como tacos diarios. O sea, en México la dieta base del mexicano, clase trabajadora, es huevo, arroz y frijoles. Entonces, mientras a mí es un caldito. Mientras a mí me pongas arroz y frijoles en un plato, yo todo bien. Y si puedes tortillas, bien. Un chorizo ya es avaricia, pero si tienes quién. Entonces ahorita yo ya me ocupé de traerme de México el habanero, ¿no? Ahí traigo mis bolsitas, bueno, más bien mis botellitas de chile. Pero aquí hemos estado comprando y todo bien.
pero igual la música yo la sentía cercana, ¿sabes? El idioma entendía perfectamente, pero también es que yo venía de Francia, y en Francia no entendía un carajo de la comida, y yo decía, después de 4 días me acostumbré, pero los primeros días fueron la pesadilla. Eh, Terminábamos comiendo con los árabes, porque era lo que se nos hacía más cercano, además mucho más barato porque París es carísimo, pero aquí me sentía más cercana con la gente. Lo que sí es que me sentía más en riesgo aquí que en México. Yo en México, Ciudad de México, son muy callejera. O sea, yo voy al retiro cada 6 meses en una tienda cosas. He comprado cosas muy costosas y está ahí a las 8 de la noche, me subo al taxi, el taxista, ¿y usted qué anda haciendo aquí a las 8 de la noche? ¿Que no ve que esto es bien peligroso? Y yo, ¿pero qué me puede pasar? Ver un ejecutado. Y yo, bueno, pero no me van a robar. No, porque anda aquí sentido X y aquí, pues no la van a robar mientras en una tienda. Pero ver un ejecutado no le preocupa. Y yo, no, pues mientras no me hagan daño a mí, todo bien. Y el taxista así de que no, muchacha, de que dañándome, pero aquí sí me sentí especialmente insegura, siempre salí del centro, porque las dinámicas de cómo operan las personas que se dedican a la criminalidad sobre distintas. Y por ejemplo, en Medellín me impactó que yo me subí a un taxi selecto, de esos del aeropuerto, o sea, de los que tomas en el aeropuerto, de esos que supuestamente son seguros, y que ya cuando íbamos, pues llegando, fue un trayecto corto, nos dijo, chicos, lo que se le ofrezca y que se les ofrezca, pueden tomar mi número, yo cobro consumibles droga, cualquier tipo de droga, chicas, lo que era, lo que sea. Y nosotros así de que nos viste cara, nosotros pura comida vegetariana, yoga y somos abstemios. O sea, trabajando me impactó un montón. Y dije, ¿qué es esto, México? Porque en México igual te subes al taxi y a mí me ha pasado que me dicen, ir al Chopo, al tianguis del Chopo, y me dejan 3 cuadras antes en el punto. Y yo, señores, que yo voy a Tiana, está sencillo, y yo, bueno, entonces, no sé, como que compartimos mucho y un poco dinámicas, pero al mismo tiempo sí creo que hay diferencias en cómo operan ciertas formas de estafa, sobre todo, ¿no? De que yo no estoy familiarizada de cómo puedan estafar aquí y prefiero irme con precaución. Ya me robaron en Sao Paulo, pero me saltaron, ya no quiero que me vuelva a pasar. Sí, Sao Paulo es una ciudad muy agresiva de repente. Y acá también tenemos algunos episodios, sobre todo de este narcoturismo y sexoturismo también en Medellín. Y acá también existe eso. Qué interesantes observaciones hace sobre esta transversalidad que parece reinar en toda Latinoamérica. Me llama la atención cómo mencionas algo de la música y también veo que sigues con algunos problemas de la garganta. ¿Cómo ha ido ese caso? ¿Cómo vas? Pues mira, problemas de la garganta es un problema crónico que tengo y ya fui una vez al neumólogo y me dijo que de él no es, o sea que de mis pulmones y de mis bronquios. Fui con el alergólogo y el alergólogo me dijo que soy anormal, alérgica a la primavera, al polen, como a la naturaleza, pero que nada serio, nada que no pueda controlar con medicamento sensorial y ligero, y unas botas para mis ojos. Y luego fui con el otorrinolaringólogo y él me dijo que es mi exceso de micante, que lo mío tengo el reflujo y que mientras duermo el reflujo me quema la garganta y que por eso tengo tos crónica, porque lo que en realidad está sucediendo es que tengo la garganta quemada. Y yo le dije, tengo que dejar el picante y me dijo, sí. Si yo le dije, no hay medicamento, me dijo, pues puedes tomarle un pan, pero el pan no te va a solucionar el reflujo si no dejas el su picante. Y yo dije, bueno, no voy a dejar de consumir picante. Digo, pues sí, ya te quemando la garganta. Y yo, bueno, entonces preferí pensar que estoy. Muy bien, es una solución, ¿no? Esta resistencia que manifiestas ante la enfermedad y ante la opinión, digamos, especialista de un doctor, yo la veo reflejada también en ese ánimo contestatario de los textos, entre que hacen los suyos para alzar la voz
y de alguna manera acompañar a Medea en su travesía, ¿no? A mí me parece muy interesante esto que le pones, incluso de mirar de manera crítica al feminismo, y me llama la atención y te escuché decir acerca de lo que dices de Glanatos, y te quiero hacer la pregunta si existe un feminismo hegemónico vencido por la aventura. ¿Existirá o es imposible por la derecha? Pues para mí sí existe un feminismo de derecha. O sea, para mí un feminismo, por ejemplo, que niega la existencia de las mujeres trans y que no solamente niega su existencia, sino que las ve como un enemigo y que utiliza la misma retórica de las derechas y del fascismo para mostrar a las mujeres trans, que son el 1% de la población, como un enemigo y además de como un enemigo de una amenaza. Por ejemplo, es decir, es que vienen a robar nuestros tres espacios. ¿Cuál 1% de la población te va a robar tus espacios? O sea, recientemente hemos tenido a la primera mujer trans en la Cámara de Diputados, la primera en la historia. Después de que hacía hubo paridad, 50% mujeres, 60% hombres y hubo menos de 60 mujeres, es una mujer trans. ¿En dónde te está robando tus espacios? Y es la misma retórica que utilizan, por ejemplo, en los países donde hay alta migración. Te pongo un ejemplo en España, ¿no? En España es que los migrantes vienen a quitarnos nuestros trabajos. Bueno, después de que España devastó sus territorios, pasaron por procesos de colonización y luego ahora están en los procesos de colonialidad, que fueron despojados, que fueron esclavizados y ahora tienen que ir de forma forzosa para encontrar lugares en los habitables. Resulta que te vienen a robar tus trabajos por la realidad de temas que sería, bueno, cómo generamos más trabajo para todas las personas o cómo generamos las condiciones de vida materiales para que los migrantes puedan estar aquí y puedan tener una mejor calidad de vida. En México, por ejemplo, con los migrantes no se ve tanto eso, en un pero sobre todo con los haitianos, con los venezolanos y los colombianos, como que hay un prejuicio y sí hay un trato distinto con parte de los mexicanos. Pero los migrantes haitianos, no sé por qué, son bien recibidos en general en México. Pues cuando llegan, inmediatamente los contratan en centrales de bus y allá sí les hacen el chistecito racista y todo, pero la gente tiende a ser amigable, hospitalaria. Entonces, bueno, volviendo a la retórica, pues los comunistas de antiderechos, como yo las llamo, para quitarle derechos humanos a un grupo de personas, para mí es de derecho. No la persona que quiera quitarle derechos humanos a otra, para mí es de derechos. Entonces, las feministas que son abolicionistas y que están en contra de que las trabajadoras sexuales tengan derechos laborales, para mí son derechos. Las feministas que están en contra de la descriminalización del uso de sustancias psicoactivas, para mí son de derecho. Las feministas que están en contra de las leyes de identidad de género, para mí son de derecho. Feministas que dicen que el feminismo no es la madre de todas las luchas, que les tenemos que enfocar en las violencias que vivimos por el sexo género, para mí son de derechas, porque dejas fuera a muchas mujeres que sus problemas no son poder acceder a un cargo de dirección en una empresa, sino el racismo, porque El color de piel, la discriminación. Hablando del proceso colonial, ¿existe la manera de descolonizarse? completamente no, es imposible, no, no, no. Si podemos, digamos que analizar los procesos coloniales de manera crítica, podemos analizar el colonialismo que existe dentro de nosotras, podemos analizar las dinámicas coloniales que todavía existen, como la colonialidad de Judea. ¿Cómo es posible que un hombre blanco
en una de las naciones más poderosas del mundo, que es Estados Unidos, tome decisiones sobre lo que sucede en el mundial. Eso se llama colonialidad. Y pese a que ya casi todas somos excolonias y ya los colonizados, lo que sigue, quienes siguen gobernando son las personas del norte global. Y quienes siguen tomando decisiones sobre qué sucede en el sur global es el norte global. Como un presidente que además tiene posesiones de diplomación, tiene asociaciones de Asia, puede ir a un país en el sur global y secuestrar a un presidente. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con la forma en que gobernaba Nicolás Maduro, pues eso viola el derecho internacional y por una violación a los derechos humanos de Juan, que después se secuestrados, sin meternos en si nos estamos de acuerdo o no con su forma de gobierno. No favor de compartir una entrevista que es una cantante española. No necesitas saber nada de política para saber que un genocidio está. O sea, lo que pasa en Gaza es condenable de forma universal independientemente de quien solo sentido común. Creo que sucede lo mismo con ellas. Solo sentido común necesitas para saber que lo que hizo Donald Trump sigue siendo esta colonialidad del poder. Me parece muy interesante lo que mencionas y me llama la atención que tus libros que han sido traducidos a varios idiomas le hablan no solo a la gente del sur global, sino también puede ser una grieta por donde el norte global se asoma. ¿Qué crees que vean estas personas que encuentran en tus palabras algo que será morbo, curiosidad, deseo de asuntarse a los oprimidos? ¿Qué consideran? La mayoría de mis lectoras son como un 90% de mis lectoras son. Yo he estado en varios países donde se ha traducido mi obra. En Francia estuve en 4 ciudades distintas. He estado aquí en Colombia, que aquí pues no hay una traducción, pero sí me castigo pido tiene su propia edición. He estado también, vengo de Portugal, estuve en Lisboa, vengo de España, estuve en Zaragoza y estuve en Madrid. Y la realidad es que noto que la lectura de las fronteras, cuando leo Perras de Reserva, no es una lectura como las críticas que me hacen. O sea, estas lectoras europeas, enfocándonos en mis lectoras europeas, no en mi libro como pobrecitas mexicanas, como híjole, pobrecitas mexicanas enfrentándose a esos hombres tan machistas. Porque, por ejemplo, Lisboa, el problema más serio que tiene desarrollar es el feminismo. A lo mejor sus cifras nos dan triste, porque son 4 mujeres asesinadas al mes. Pero para los estándares europeos es altísimo. O sea, la violencia hacia las mujeres, ¿sí?, por parte de los maridos en Lisboa y en todo lo que es Portugal es altísimo. Las tasas de violencia que conocemos de género, pero que ocurre dentro del hogar, o sea, que son los esposos, los agresores, es altísimo. Entonces, las mujeres que leen Perras de Reserva no dicen, ay, pobrecitas esas mujeres mexicanas que se tienen que enfrentar a eso, que están poco deconstruidos y tan salvajes como son los hombres machistas mexicanos. Ellas lo que ven es violencias que compartimos, que a lo mejor no nos atraviesan igual, pero que las mujeres somos violentadas a lo largo de a nivel planetario, y la rabia que sentimos por esa violencia que vivimos. Entonces, a nivel, digamos, en Italia, Polonia, España, Portugal, Colombia, lo que las mujeres ven en Perras de Reserva es un libro de rabia silenciosa.
no ven un libro de feminicidio, no ven un libro de mujeres asesinadas, no ven un mito de víctimas, ven un libro de rabia femenina. Y ahí lo analizan, no desde la exotización. Quienes me han hecho preguntas sobre la exotización, la pornomiseria, que si esa es la imagen que quiero dar de México, generalmente son varones. Pero mis lectoras, que son mujeres, entienden la vibra y dicen, es que este es un libro de rabia femenina. Hay un clip que se hizo muy viral de una creadora de contenido, influencer, Soy una pringada. Ella habla de un género de películas que se ha bautizado como femcel, que no es otra cosa más que un género de mujeres enojadas que toman venganza contra algún hombre que les hizo algo malo. Perdida, Midsommar, El Cisne Negro, X. Y ella dice, hombres, no vean películas femcel, no las entienden. Tú no sabes lo que es ser una mujer joven que ha sido violentada, no sabes, no las entiendas. Entonces pienso que por eso, independientemente del contexto, Perras de Reserva conecta con las leídoras de todo el mundo por la rabia femenina que sentimos, por ese enojo que sentimos, y a lo mejor no es lo mismo haber atravesado por un feminicidio en tu familia que tu esposo te alce la voz cada vez que no estás de acuerdo con él. Pero la rabia que sentimos ante que tu esposo se sienta contigo de alzarte la voz, de gritarle, a que otro imbécil en otra parte del mundo se haya sentido con un de matarte a una familiar, es tan. Entonces creo que por eso Perras de Reserva así de wow en muchos países, porque las lectoras son las silenciosas también. Bien, sí, me haces replantearme la idea de que la violencia sea planetaria en función de la violencia contra las mujeres. Y aunque afecta de manera distinta o tiene diferentes matices, es en sí el mismo sentimiento Que nos genera. el que genera. Y eso me llama mucho la atención porque mi pregunta iba enfocada a que tienes lectoras en todos los sectores y me cuesta trabajo el egocentrismo que reina en mí de pensar que no haya una violencia activa con mujeres de Rimbaud. Evidentemente estoy equivocado, aunque sean promedios menores o menos casos, sigue siendo una violencia hegemónica que ejercen los mismos. Sobre todo hay violencias muy específicas, lo que conocemos como violencia doméstica, sobre todo de hombres europeos hacia sus esposas del global. Es muy fácil encontrar en lo mismo grupos donde mujeres que se fueron a Europa y se casaron con mujeres latinoamericanas o de cualquier parte del sur global, te cuentan las violencias que viven y aunque pareciera que son insignificantes, ya cuando las analizas en ese contexto de poder, te das cuenta en el estado de tensión en el que están. Si tú eres una mujer migrante que se fue a vivir con su novio europeo, el hecho de que te amenace, si vuelves a dejar la toalla encima de la mesa, de la cama, te echo a la calle, ¿a dónde te vas? ¿Quién te va a rentar siendo migrante? O de que si te pones a gritar porque te descolocó del abuso emocional y diga, yo llamo a la policía y inmediatamente no necesita pegarte, no necesita gritar. Simplemente con decirte, cálmate o llamo a la policía y te van a deportar inmediatamente, esa es una violencia de ti. Lo que sucede es que las violencias que vivimos son multiformes y muchas veces tendemos a minimizarlas, que las en México son muy estrellas, pero eso no significa que otras mujeres en otros territorios no estén sufriendo violencia. Y cuando un hombre europeo con el que te casaste, o a lo mejor no te casaste, pero te fuiste a vivir y parecía perfecto, deconstruido o era celoso, el deseo, de pronto te dice, si no dejas de gritar y le voy a hablar a la policía, lo único que vas a sentir es rabia. Y cuando lees en un libro a una Yuriana que está llena de rabia porque le mataron a su amiga, dices, yo me siento, a lo mejor no vivimos la misma situación, pero me siento lleno de rabia contra este hombre que está amenazando con deportarme a mi país. Hablando de machismo deconstruido,
A mí siempre me ha parecido una falacia, pero quería tratar de encontrar esta similitud ante la no posibilidad del decolonialismo por el deconstruccionismo. Existe esa posibilidad, si se puede deconstruir. Es que depende qué llamamos con deconstruir y qué entendamos con deconstruir. Yo, por ejemplo, he notado que muchos hombres que hablan de la violencia que ejercen otros hombres, o sea, los hombres más deconstruidos, generalmente se refieren a otros, generalmente más precarizados y racializados, como violentos, cuando la violencia que ejercen esos hombres es entre pares. Yo creo que de pronto, bueno, yo conozco muchos hombres que son bien vergueros, bien peleoneros, o sea que a ellos no los puedes voltear a ver porque ya te están diciendo lo más de que hay, ¿verdad? Pero a las novias las tratan como verdaderas princesas. O sea, así de que dices, güey, ¿cómo puede saber dos lobos tan distintos dentro de ti? ¿Cómo puede ser al mismo tiempo de tan peleonero que ya has estado 5 veces detenido porque le apten líneas en la calle, que por cualquier cosa agarras a golpes a los dientes y a tu novia tratarla así de que trabajo para que nada le falte, no son celosos, jamás le han pegado a la pared, jamás les han levantado la voz? Pero también conozco del otro lado hombres que tú los escuchas hablar y se me así de que yo estoy tan orgulloso de abrirle espacio a las mujeres o a que las mujeres no, y que no hay que dejar de ser violentos, no hay que dejar la masculinidad violenta. Pero una mujer les dice no gracias y empieza lo con sin al temache. O sea, de verdad, así de que dices, bueno, entonces creo que la deconstrucción citar en los hombres no es posible. Pero también creo que una tiene que elegir sus batallas. A mí una de las cosas que mi esposo le dice constantemente es, deberías dejarme a mí y buscarte a un hombre más tranquilo. O sea, un hombre que sea menos peleonero, que no traiga, porque pues, mi esposo creció en un barrio muy peligroso. Mi esposo era gótico en un barrio de cholos, pues le hacían la vida miserable. Entonces él tuvo que aprenderse a defenderse a golpes. Se peleó un montón de veces y él es de que todo lo quiere resolver. O sea, él es de los que dice, hablando se tiente la gente, pero a chingazos nos queda clarísimo. Y él me dice, yo veo cómo te pones nerviosa, veo que tú ya quieres ser más pacífica, ya no quieres ser tan bélica, búscate a alguien más tranquilo. Y yo le digo, necesito salir al mundo y conocer hombres. O sea, de verdad, de todos los problemas que podemos tener las mujeres, el problema que yo tengo es de los más mínimos. O sea, simple y sencillamente escuchan a otras escritoras hablar. Dolores Reyes ha dicho que ella no escribe con 7 hijos, pero con un esposo no. O sea, ya de ahí te habla de eso. Sí, pero sí, o sea, no, o sea, imagínate. O sea, si alguien te dice que escribir con 7 hijos, pero con un esposo no, ya está. Pregúntale a las que han tenido esposos exitosos en la literatura cómo les ha ido para que te cuenten los infiernos de que se ponían celosos cuando ellas empezaban a avanzar, de que ellas tenían que minimizar su obra, no escribir de plano porque el señor se ponía celoso, de que la gente decía que ellos desescribían los libros, de que les ponían el cuerno con un montón de mujeres. Entonces, bueno, seguramente tu madre en la calle si eso te gusta hacer, si te gusta leer, ya vengas, peleate. Pero yo no tengo esos problemas de que él me diga, no escribas, ya, o que se ponga celoso, que trate de interferir en mi carrera literaria. Entonces, pues una tiene que aprender a de qué sus batallas. Habrá mujeres que piensen y digan, yo prefiero lidiar con un güey que esté celoso de mi éxito literario a uno que se pelee en la calle. Bueno, cada una de nosotras vamos a tener que elegir porque hombres 100% deconstruidos lo vamos a encontrar, así como mujeres tampoco. Porque hay una socialización masculina que es esta socialización para no sean foto, no llore. Y que no, que arréglelo con los hombres, que chingadazos. Bueno, nosotras también tenemos una socialización femenina. Y esta socialización femenina es esta que está regresando de solo soy una chica, no puedo cambiar una llanta.
solo soy una chica, ¿cómo voy a cambiar el foco, ¿no? Que se lo cundió. O solo soy una chica, necesito que me salven. Yo he visto mujeres que necesitan ayuda para cosas que yo digo, mejor te hubieras quedado chica. O sea, mejor no hubieras crecido. No puedo creer que de verdad necesites ayuda para retirar dinero de un cajón. Siendo una mujer adulta, funcional, sin discapacidad, neurotípica, ¿por qué necesitas ayuda para sacar dinero de un cajón? O sea, de plano está de locas manitas sacar dinero en un cajero. Paga todo con el celular, ya se puede pagar con el celular en dos lados o con la tarjeta en todos lados. O sea, no te... Y también esa socialización femenina, habrá hombres a los que les moleste, que no quieran tener una hija, quieren que busquen una esposa, una compañera, una persona con la que construir algo, bonito, sino alguien que te va a hablar llorando porque no puede retirar dinero de un cajero, o porque no sé, no bajo en el Uber y van de lava, y el Uber ni la topa, el Uber va siguiendo sino camino normal y de aldea, pero es que el Uber se está comportando extraño, y el del Uber con cámaras, circuitos cerrados, o sea, no hay razón para que esté temeroso, tampoco que un hombre va a querer estar por una mujer que es una inútil, y que técnicamente es como estar cuidando a una niña pequeña. Sí, muy bien. Pues para terminar, vale, sí que este tío de nos has regalado. Eh, Pusimos Perras de Reserva, fue un poco antes de pandemia, y el último idea fue conmigo, que fue el 2024. Ahora que sigue, sí te vamos a ver adentrándote a la abuela o sigues manteniéndote en los cuentos, ¿no? Este refugio que ha sido el típico de Latinoamérica, de tal vez que siento es un ejercicio de resistencia. ¿Qué, qué se espera de ti para este 2026? Bueno, y justo en este momento estoy trabajando en mi primera novela y digo trabajando porque estoy construyendo el narrativo. Todavía no estoy en el proceso de escritura y creo que eso va a llevar tiempo porque escribir una novela y en general escribir un libro demanda primero la construcción del mundo narrativo, tomar decisiones narratológicas, cosas ya de oficio de la escritura que son muy útiles y que, bueno, la gente lee un libro y dice, bueno, qué divertido está esto, pero no saben todo el trabajo que hay detrás de generar estructuras, crear mundos narrativos. Ya tienes tu mundo narrativo, pero ahora no es tu mundo narrativo ni solo es el territorio, el mundo narrativo es el territorio, las reglas de ese mundo narrativo, sus habitantes, su lógica interna y luego unas que ya tienes eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en la novela? ¿Quiénes son sus personajes? Que si no es la personaje principal, que la motiva, que no la motiva, o sea, hay mucho que construir. Estoy en esa etapa de construcción de la novela y al mismo tiempo estoy trabajando en ensayo, en un ensayo donde me critico a mí misma, que critico mi obra. O sea, todas las críticas y ya meto sobre mi obra, yo las he estado almacenando en un Excel, poniendo así de con cuál estoy de acuerdo, con cuál no, con cuál me parece que sentía, cuál me parece que viene de un lugar honesto, y estoy haciendo un ensayo para hablar de todo, pues de todas esas críticas en el propio explicar las decisiones creativas que las tomé, incluso las decisiones del imagen ficcional, porque mucha gente dice que mi agencia me maneja todos los aspectos de mi carrera. Incluso me dicen cómo vestir, o sea que literalmente mi agencia le dice, cómprate un anillo pulero en AliExpress, que es este, ya vende que color dorado y ya es color cobre con un ojo, y las pulseras rojas ahí genéricas, y yo no mames, estas pulseras todas están mechalizadas, o sea, todas pasaron por rituales de protección. O sea, si las compré en AliExpress, bueno, dos, la otra no. Y este es un regalo, pero todas están ritualizadas. ¿De qué me hablas? De que mi agencia me dice cómo vestir. Mi agencia se enfoca de los contratos, que sean los tratos más justos económicamente del business, de lo que es el negocio. Todo lo demás lo hago yo y pues estoy trabajando en mi ensayo a fondo sobre eso. Y pues nada, esperando poder entrar algún día al Sistema Nacional de Creadores de Arte para no hacer giras y quedarme en mi casa a escribir, poner de pretexto decir, no, es que tengo que cumplir con el sistema y tengo que escribir
para rechazar ferias, porque estoy muy cansada, quiero estar en mi casa con mis gatos y mis perros, pero mis perros me preocupa en especial mi gata porque tiene 10 años y yo sé que ya entró en una edad donde ya es una gata adulta. Puede tener la expectativa de vida de 20, hay gatos que han durado hasta 20, pero recientemente una amiga perdió a su gata de 10 años, ya de viejita. Yo le he hecho estudios recientemente a mi gata y está increíblemente sana para la gata de su edad. Solo necesita que le retiren los pulmones, que ya tiene pues muy dañados por la edad. Pero pues yo quiero pasar el mayor tiempo que sube a mi gata antes de que parta los Sims. Y si tengo que rechazar todos los festivales más importantes del mundo para estar con ella en lo más posible antes de que se vaya el solo de los gatos, pues necesito un ingreso estable, porque en este momento no lo tengo. Yo gano de lo que trabajo, como clase trabajadora. Si no voy a ferias de libro, que la gente no me conoce, no compro los libros, entonces pues hay que vender libros de momento. Y en esas ando. Pues esperemos mucho, Katy, esperemos que Katy se encuentre mejor por ahora. sí, Que esperemos que tenga pueda una tener larga muchos vida. años más.